Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos. Todos ustedes tienen dramas diferentes, experiencias diferentes, percepciones diferentes, dones únicos y diferentes para compartir. Todos ustedes son piezas únicas del rompecabezas del gigantesco todo. Han elegido nacer en este tiempo en el que creyeron y estuvieron convencidos de que podían contribuir al inmenso evento en curso. Ahora está ocurriendo, aunque no se puede ver con tanta facilidad. Deben entrenar su habilidad para ver. Muchos de ustedes todavía están mirando con sus gafas 3D puestas, ven el mundo tal y como se les ha presentado, como lo aprenden en la escuela y como se les presenta en los medios de comunicación. Deseo instarles encarecidamente a que dejen de leer /ver los medios comunes, como las noticias, que seguramente los mantendrán en la tercera dimensión. ¿Les preocupa perder totalmente el contacto con el mundo común? Bueno, entonces hagan un poco de observación superficial una vez al mes más o menos, para tener un control esquemático. Pero si algo revolucionario ocurriera, como un aterrizaje masivo o algo similar, sí, estoy seguro de que muy pronto se enterarían de ello sin tener que leer un solo periódico. Más importante aún, deja ir tu compromiso con los diferentes dramas que se desarrollan en varios niveles en tu mundo y concéntrate en el mundo que deseas crear. Concéntrate en lo que deseas crear. Muchos de ustedes han descubierto que hay otros canales de información de tipo más espiritual, que les hablan de asuntos esotéricos, que les hablan de la conciencia superior, de la vida después de esta, de los poderes de las plantas, de los diversos enfoques del misticismo, como Gaia, Pues bien, los campos de conocimiento son enormes, los canales son interminables, pero todo se reduce a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué harán con todo este conocimiento? ¿Cómo van a manejar esto en su vida diaria? ¿Cómo es su vida cotidiana? Mi objetivo no es criticar, estoy tratando de hacerles ver el mundo desde una nueva perspectiva. Porque ha llegado el tiempo para que vivan su sabiduría, para que vivan esa luz que llevan dentro. Sí, están haciendo esto, un poco más cada día, y esto es bueno. Están escuchando, están aprendiendo, entienden, están expandiendo sus sentidos y su conciencia, todo es un proceso. Y todo comienza con un paso hacia su corazón y luego el siguiente y otro más. Han llegado hasta aquí, y deben regocijarse por cada paso que dan y si no tienen éxito, entonces no se desesperen, pero tengan fe e intenten de nuevo. Dense cuenta de que los errores y fracasos son sus profesores, también los ayudan a desarrollarse, los ayudan a ver lo que quieren con más claridad. Puede que haya sonado un poco despectivo con respecto a la buena vida en mis canalizaciones anteriores, pero en realidad no lo soy. Entiendo que muchos de ustedes desean experimentar esto, quieren aprenderlo, desean disfrutarlo, pero aún así, les señalo que encontrarán verdadera felicidad en la naturaleza, en armonía con la Madre Tierra, con la Madre Gaia. La verdadera felicidad está en la naturaleza, en armonía con la Madre Tierra, con la Madre Gaia. Así que, una vez más deseo instarlos a pasar más tiempo en la naturaleza y simplemente estar en la naturaleza, que esto sea parte de su vida diaria. Vayan a caminar por el parque, siéntense en un banco bajo un árbol si es que no pueden sentarse justo debajo del árbol, hagan su meditación allí. Muchos de ustedes están meditando en sus casas, en cambio, hagan su meditación en la naturaleza, así es como se conectarán cada vez más con la Madre Gaia, fortalecerán sus lazos, fortalecerán sus raíces. Permanece conectado con tu ser interno. Lo importante es que permanezcan conectados con su ser interno, la parte de ustedes que es su verdadero ser, su ser interno que ahora necesita crecer y convertirse en lo que debe ser. Todos ustedes saben que solo están usando una pequeña parte de su potencial, a causa del miedo, la generación de miedos. Piensen en cuántos niveles de miedo ha experimentado la humanidad, sus antepasados y ustedes mismos en vidas anteriores. Llevan todo eso con ustedes en su ADN celular y todo eso ahora debe ser sanado.
En este momento su evolución está avanzando rápidamente, ya que ustedes tienen una conexión consciente con la fuente, porque muchos de ustedes están conectados, casi de forma permanente. Antes, los yogis del Himalaya o los místicos de varias tradiciones espirituales tenían esta conexión. Ahora hay un gran número de ustedes y día a día y esos números están creciendo, ya que la humanidad ahora está tan cansada de toda la miseria que el deseo colectivo es el de conectarse con su fuente interior. Los que aún no se dieron cuenta conscientemente de ese deseo son muchos, pero estas almas también aceptaron en otro nivel que ya no pueden más, que ya no tienen ganas de seguir así, que ahora anhelan otro mundo. Pero dentro de sus views cotidianos, despiertos, este discernimiento podría estar muy lejos y en alguna otra época nunca lo alcanzarían, pero en esta época alcanzará más o menos a todos ustedes. Habrá un aumento colectivo de conciencia. Muchas almas anhelan otro mundo, por lo que habrá un aumento colectivo de la conciencia. En la actualidad, muchos de ustedes están pasando por un pesado proceso de limpieza. Muchas emociones y pensamientos están emergiendo del pasado, recuerdos que pensaban que habían trabajado, heridas que creían sanadas, ahora están emergiendo para ese último proceso de limpieza, para sanar profundamente, pero también están emergiendo para darles algo. Quizás ahora entiendan por qué una vez tuvieron que soportar todas esas dificultades. Quizás aprendiste algo. ¿Podrías recibir ahora ese regalo de compasión que te fue dado? Es un regalo para que experimentes algo difícil, cuando puedes tender una mano de ayuda a otra persona, porque sabes, entiendes, que, de hecho, puedes reconfortar a alguien que lo necesita. Las dificultades que viviste son una enseñanza. ¿Eras un perpetrador? Es importante escudriñarse a sí mismo, pero también es importante no quedarse atascado en la culpa. La culpa no ayuda a nadie. Debes perdonarte a ti mismo y ayudar a los que estabas lastimando, tal vez ayudando a otros perpetradores a enfrentarse a sí mismo, para entender. Las energías masculinas y femeninas han sido grandemente dañadas y desequilibradas a lo largo de la historia. Ahora es el momento de sanar y sanarse a ustedes mismos y a veces inclusive sus relaciones. Hay masculino y femenino en todos y cuando estén equilibrados, estos poderes crearán una hermosa danza cósmica de alegría y creatividad. Es el momento de sanar las energías femenina y masculina. La sexualidad es mal entendida y mal utilizada. La sexualidad es sagrada y no debe ser explotada y utilizada de esa manera como está sucediendo ahora. Hay varios libros escritos sobre esto y podrían explorar este campo por ustedes mismos, si les parece bien. Pero la sexualidad es el amor más elevado que pueden demostrarse y deberían usarla de esta manera, no como ahora, como un bien de consumo, y a veces peor que eso. Sí, la mayoría de ustedes que leen estas palabras lo saben, pero ¿se atreverán a mostrar esto al mundo? También, ¿se atreverán a distanciarse de la pornografía y toda explotación de este espacio sagrado? Esta es una pregunta, no una petición, porque como ustedes saben, donde tienen su enfoque, serán lo que atraigan hacia ustedes mismos. Así que en realidad, solo deberían enfocarse en el mundo que desean crear, no en el mundo que desean dejar atrás. Sí, este es uno de los muchos dilemas en su mundo. Sabemos que no es fácil y por eso estamos aquí, para ofrecerles guía a lo largo de su camino, para ofrecerles luz que brille en su camino para hacer más fácil el caminar. Les ofrecemos luz que brilla en su camino para que les sea más fácil transitarlo. Ya no nos preocupa que no encuentren el camino a casa, ahora eso es solo cuestión de tiempo, y muchos de ustedes han escuchado esto antes y algunos piensan que pueden simplemente sentarse y esperar a que suceda la gran transformación, pero no sucederá sin su participación. Y su participación podría ser de diferentes maneras. En mis canalizaciones con Mía he mostrado una descripción aproximada de varias de ellas, y ahora quiero resumirlas con algunas palabras sencillas. Ve lo más elevado en todo. Deja que tu corazón guíe el camino. No te sientes esperando, sino que sal al mundo, con amor en tu corazón, con amor y alegría, en la eternidad. Amén.
Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.